Feliz año para todos. Empecemos la cátedra de radiología. Esta la van a disfrutar bastante, porque de verdad que la ventaja que tiene este segundo módulo de radiología es que les va a permitir sincronizarse con la clínica. Esto tiene aplicabilidad 100% diaria. Esto no es algo que ustedes van a poder ver de vez en cuando, no. Esto lo pueden ver dependiendo del sitio donde estén rotando diario. Y no solamente va a ser esto, sino que va a ser abdomen, vamos a repasar algo de tomografía de tórax. Entonces son temas que de verdad tienen mucha aplicabilidad. Una de las dificultades con radiología 1 obviamente es la técnica y es arrojarse a ver los detalles que apenas uno está empezando a ver. Pero ya cuando uno empieza a retomar todo lo que son las nuevas tecnologías permiten que usted vea un poquito mejor, pues ya no tiene que ser tan imaginativo a la hora de hacer diversos diagnósticos, pero requiere, como en toda parte de radiología, mucha anatomía. ¿Listo? Entonces voy a tratar de que siempre vayamos despacio, no va a haber afán en las clases de pasar un tema o abarcar mucho, sino más bien de abarcarlos bien. Sí requiero que en cada uno de los módulos que vayamos evaluando vamos viendo la anatomía mucho, la estudien bastante, porque si no ustedes no van a comprender y no le van a sacar el jugo. De todas maneras, vamos a ver patología diagnosticada por imágenes, lo cual implica que yo me tenga que devolver a la fisiopatología de muchas cosas que incluso ustedes puede que no hayan visto. Entonces es comprensible que cuando yo les esté hablando de una patología, ustedes me tengan que preguntar qué es esa patología en caso de que no lo sepan, porque es de vital importancia que usted sepa de qué estamos hablando. De todas maneras, ¿por qué hago eso? ¿Y por qué me tengo que adelantar a hablar de patologías que de pronto ustedes ahorita apenas están empezando a ver? Porque lo más importante en radiología es que ustedes asuman el ejercicio diagnóstico, y el ejercicio diagnóstico en radiología la mayoría de las veces no es con personas normales, sino con personas patológicas. Y de antemano ya ustedes tienen que ir empezando a tratar pacientes enfermos con sus diferentes enfermedades y empezar a comprender. Yo por lo general cuando les hablo de una enfermedad trato de no dejarlo como muy en el aire para que ustedes puedan comprender pues qué es lo que se está hablando. Pero vuelvo y les digo, si no entienden o no conocen alguna enfermedad, no la traguen entera, pregunten, porque para mí es muy fácil la comprensión de la patología de las imágenes, pero porque yo ya domino o al menos tengo un bagaje sobre muchas patologías, producto de que ya pasé mi pregrado, pero ustedes no, ustedes apenas se están formando. Entonces en ese sentido sí pido. En anatomía de pronto sí es de volver a repasar, ahí sí es un poquito más propio. Hoy vamos a empezar y varias clases vamos a tomar todo lo del sistema nervioso central, cómo es el enfoque diagnóstico de las patologías. Vamos a aprender cuáles son las modalidades diagnósticas que tenemos hoy en día a la mano para diagnosticar, y vamos a aprender cuáles son las patologías más frecuentes cuando ustedes estén en el servicio de urgencias, que al fin y al cabo eso es lo que más les va a tocar, servicio de urgencias y el paciente hospitalizado. No vamos a ver cosas raras, vamos a ver que todo el sistema nervioso central no es maluco. Al principio uno otra vez con la neuroanatomía volver a luchar con ella es un poquito maluco, pero después de que uno se adapte a ella, con toda seguridad que no le da dificultad. Entonces el enfoque diagnóstico de la patología del sistema nervioso central, porque hay que empezar por anatomía. Cuando vamos a anatomía, lo más útil es empezar a estudiar por resonancia. Cuando yo voy a estudiar anatomía tomográfica, yo la aprendí en resonancia magnética, no porque fuera a interpretar una resonancia, sino porque es que la anatomía en la resonancia magnética es muy parecida a la anatomía que estudiamos nosotros en el cadáver. Entonces es más fácil para usted estudiar la anatomía y después devolverse al TAC e imaginar que ahí está el sitio, pero porque sabe usted que anatómicamente va a estar ahí, que estudiarlo en la anatomía tomográfica donde usted no está viendo lo que le están describiendo. Entonces por eso yo a veces les pongo como mucho gráfico de resonancia magnética, pero es por eso, para que puedan utilizar esos datos anatómicos que brinda la resolución espacial que tiene la resonancia magnética. ¿Alguien sabe qué tipo de corte es este? Sagital. Es un corte sagital. ¿Alguien recuerda cuáles son los cortes que empleamos en radiología? Llevamos dos: sagital coronal
y el axial. Listo, esos son los principales, el sagital, el coronal y el axial. Es un corte axial de resonancia magnética en T1, después vamos a aprender a identificar cómo es T1 y cómo es T2. Básicamente el T1 tiene el líquido cefalorraquídeo negro, acá vemos el cuerpo calloso, ¿cierto? Acá está el puente, acá serían los pedúnculos cerebrales, acá está el cerebelo, ¿cierto? Ya todo esto son los hemisferios cerebrales que ya ahorita los vamos a ver, que es importante saber así, que todo lo que esté por acá encima de lo que llaman el tentorio, que es esta parte de acá donde están los pedúnculos cerebrales, se va a denominar supratentorial, y todo lo que esté por debajo del tentorio lo vamos a denominar infratentorial. Listo, eso es importante porque entonces cuando queremos valorar todo lo infratentorial vamos a ver que la tomografía es sumamente mala para ver lo infratentorial, mientras que cuando queremos valorar todo lo que está por encima de los pedúnculos cerebrales la tomografía es buena. La resonancia magnética es excelente para valorar los dos, como acá lo podemos ver. Listo, esta viene siendo parte de la médula. Es importante siempre valorar los cortes sagitales, eso no lo vamos a ver más adelante, pero simplemente les quería mostrar en este corte dónde está ubicada. Acá estaría todo lo que tiene que ver con el puente, estos serían los pedúnculos cerebrales, este será el bulbo. Recuerde que acá va a haber una parte donde se decusan las fibras, ¿cierto? Que por eso uno cuando tiene una hemiparesia del lado derecho, casi siempre se va a representar es con una lesión del lado izquierdo, porque la mayoría de las fibras se decusan a nivel del bulbo raquídeo. Listo, ahorita lo vamos a ver más bonito. Acá estaría el cerebelo, que ya está graficado, y esto ya sería el telencéfalo, pues desde el punto de vista evolutivo, o simplemente los hemisferios cerebrales. Ahorita vamos a ver que eso no es tan complejo. Este sería el cuerpo calloso. Bueno, acá es una vista desde la parte superior. Miren que la anatomía cerebral parece muy compleja, pero tiene como unos puntos claves que son los que uno no debe dejar pasar, ¿cierto? Por ejemplo, recuerde que uno en el cerebro tiene giros y tiene circunvoluciones, ¿cierto? Los giros y las circunvoluciones son los que dan todos estos pliegues cerebrales que parecen indescifrables, pero hay uno en particular que siempre tenemos que ubicar, y es el giro recto, que es este que hay acá, estos que están paralelos. ¿Listo? El giro recto. Es importante porque eso es lo que nos va a definir la corteza, nos va a definir la región frontal de la región parietal. ¿Listo? La región temporal la vamos a ver que es un poquito más abajito, pero es importante. Mire que si usted nota, todas las circunvoluciones son como tienen orientaciones diferentes, pero estas dos son paralelas, ¿cierto? Este giro recto es el más importante. Acá vemos desde la parte inferior, estos serían los temporales, ¿cierto? Estos los temporales, sería el frontal, por acá iría la cintilla olfatoria que va pasando. Esta es simplemente la relación inferior. Mire que esto tiene relación, por eso cuando uno se golpea en esta parte, que suele ser el sitio de trauma de los pacientes que van en una moto, se va a golpear tres lóbulos de entrada, se va a golpear el frontal, el parietal y el temporal, toda esa región lateral que ya la vamos a ver en el corte sagital. Eso simplemente son referencias anatómicas. Esta es la región prefrontal, vamos a verla acá están las dos partes paralelas. Este sería el temporal, surco central estaría acá, este sería el frontal, este sería el parietal, este sería el temporal, y esto acá sería el occipital. ¿Alguien sabe cuáles son las funciones más o menos de cada uno? ¿Recuerda alguna función y que se acuerden de qué hemisferio corresponde? Listo. La visión es más occipital. ¿Audición dónde? El frontal es muy de comportamiento, por eso las personas que cuando toman alcohol lo que hacen es una inhibición del frontal y produce un cambio en el comportamiento normal. ¿Listo? El temporal tiene componente auditivo y parte del lenguaje, ¿cierto? Recuerde que la alteración del lenguaje se conoce con el término de afasia. Recuerde que hay dos tipos de afasia. Hay afasia motora y afasia sensitiva, ¿cierto? Afasia sensitiva es aquella persona que no es capaz de comprender la audición, ¿cierto? Pero puede articular palabras. Al no comprender, ejecuta palabras
que no tienen sentido. Y en cambio la motora, el paciente comprende lo que se le está diciendo, pero no es capaz de articularla, ¿cierto? Esas son las famosas Broca y Wernicke. Broca sería la motora y Wernicke la parte sensitiva. Wernicke entonces va a estar en el temporal y Broca va a estar acá en una parte de la región frontal. Este sería un corte sagital, donde lo veíamos parecido a lo otro, solo que estamos viendo la porción supratentorial. Mire que acá no nos graficaron el cerebelo. ¿Listo? Este sería el giro del cíngulo. El giro del cíngulo es importante, ya lo vamos a ver ahora por la vascularización, pero para que sepan, cuando les hablen del giro del cíngulo, simplemente es el giro que queda encima del cuerpo calloso. ¿Listo? Que por acá es muy importante porque por acá va la arteria cerebral anterior, por acá arribita. Por eso es importante conocer el giro del cíngulo. Acá estarían las partes del cuerpo calloso, que son la rodilla. Este sería el cuerpo del cuerpo calloso, así se denomina. Y este sería el esplenio del cuerpo calloso, ¿cierto? Entonces, rodilla, cuerpo del cuerpo calloso y esplenio. Un dato embriológico: el cerebelo no se origina ni de anterior a posterior ni de posterior a anterior. El cerebelo primero nace el cuerpo del cuerpo calloso, después la rodilla y después el esplenio. Listo, así se da evolutivamente. Eso es importante a la hora de que veamos algunas patologías en las que vamos a ver que solo se alcanza a desarrollar el cuerpo y no tiene ni esplenio ni rodilla, y es porque el origen embriológico es primero desde el cuerpo. Cuerpo primero, después rodilla y por último el esplenio. Bueno, acá tenemos un corte que es coronal a nivel de los ganglios de la base. ¿Alguien recuerda cuáles son los ganglios de la base del cerebro? Caudado, putamen, muy bien. Globos pálidos, falta uno. Son estos. Son los tálamos. Listo. Entonces los núcleos de la base, cuando ustedes les hablan o de núcleos de la base o de ganglios de la base, le están haciendo referencia al caudado, al putamen, al globus pálidos y a los tálamos. Listo. El globus pálidos y el putamen juntos se conocen con el nombre de núcleo lenticular. Listo. Entonces el núcleo lenticular es el globus pálidos más el putamen. Listo. Lo que pasa es que, por ejemplo, verlos acá en este dibujo son muy fáciles. Miren acá el globus pálidos, miren acá el putamen y uno alcanza a ver que hay una línea que separa, pero ustedes en la tomografía no lo pueden ver. Por eso en la tomografía nosotros muchas veces nos referimos, cuando vemos una lesión acá, es que está lesionado es el núcleo lenticular. Listo. Pero es más porque no se puede diferenciar porque la resolución no lo permite. Listo. Entonces si les dicen núcleo lenticular es globus pálidos y putamen, miren el caudado acá. Este sería el caudado, este sería el putamen, el globus pálidos y estos serían los tálamos. ¿Qué pasa por acá? ¿Eso qué es? La rodilla. Es muy importante desde el punto de vista interno. ¿Cuál cápsula? Listo, esta es la cápsula interna y ¿qué va por ahí? Muy vago. Entonces vienen las que viene desde la corteza hasta la médula. Entonces por eso se llama el haz córtico-espinal. Ese haz es el que lleva todos los axones, los axones motores, y por eso es que si a usted le da un infarto a este lado en el nivel de la cápsula interna, siempre se va a manifestar con hemiparesia. ¿Listo? Si a usted se le infarta este sitio acá, que es del lado derecho, la hemiparesia va a ser ¿de qué lado? Del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque ya dijimos ahorita que había una decusación a nivel del... Entonces, ojo con esto, que este es el sitio muy frecuente de infartos y explica por qué el paciente hace hemiparesia, porque se le infarta un pedazo de la cápsula interna. ¿Listo? Que por ahí va el haz córtico-espinal. Esta es la cápsula interna, esta es la cápsula externa que va por acá, es esta chiquita, y esta que va más atrás se llama cápsula extrema. Listo, para que tengan el dato anatómico, pero ojo con este dato, no se les vaya a olvidar. De hecho, de una vez, la arteria que irriga la cápsula interna y que irriga la gran mayoría de los núcleos de la base es la cerebral media. Listo, la arteria cerebral media es la que nos va a irrigar todo este sitio y es muy importante tenerla en cuenta porque, uno, es la arteria que más frecuentemente se lesiona, ya sea por un trombo, por un aneurisma.
Y dos, que siempre si se nos va a lesionar, siempre no, la mayoría de las veces si se nos lesiona y se compromete esta área, se va a manifestar con hemiparesia. Una rutinación cerebral media baja de la carótida. Es de la carótida interna, ya las vamos a ver. Este simplemente es un cortecito un poquitico más adelante en el que seguimos viendo el caudado, ¿cierto? Esta sería la cápsula interna, este sería el globus pallidus, este sería el putamen, acá estaría algo de los tálamos y empezamos a ver acá la región semioval. Acá está, miren que acá sí se define un poquito más la cápsula externa y la cápsula extrema, ¿cierto? Acá sí se ve un poquitico mejor, cápsula externa, cápsula extrema. La amígdala, acá simplemente mostrando lo mismo que les acabo de decir. Bueno, acá volvemos a los núcleos de la base. Acá está la cápsula extrema, cápsula externa, la cápsula interna por donde va la córtico espinal. Bueno, ¿cómo se llama esto? Que tiene forma de un caballito de mar. Es el hipocampo. ¿Y qué función tiene el hipocampo? La memoria. Miren, el hipocampo tiene su dato anatómico importante. Hoy en día la cirugía para el tratamiento de la epilepsia se basa en saber si uno puede retirar el hipocampo, porque es un foco frecuente de epilepsia. ¿Qué es lo importante entonces cuando usted lo van a operar de epilepsia? Definirle si en el hipocampo que usted le van a operar está su memoria, porque por lo general uno predomina la memoria sobre uno de los dos hipocampos. Entonces para eso uno hace pruebas funcionales. De hecho, en los pacientes se puede hacer una resonancia funcional, se puede hacer un test que se llama el test de WADA, que también sirve para determinar la memoria hacia qué lado va, y también se hacen exámenes neuropsicológicos para saber a qué lado, si al lado derecho o al lado izquierdo está la memoria. Entonces si a usted el foco epileptógeno es acá al lado izquierdo, pero la memoria la tiene al lado derecho, usted lo pueden operar normalmente. Pero si la memoria la tiene al lado izquierdo y el foco epileptógeno también, usted tiene que decidir si prefiere estar sin epilepsia y quedarse con una memoria malita y cambios en el comportamiento, o si quiere quedarse con su epilepsia y estar como está. Entonces mire que eso es importante y en la clínica se los pueden preguntar. ¿Listo? Que acá es uno de los focos de epilepsia muy frecuentes. El cerebelo, ¿cierto? ¿Qué será esto que hay acá? Esto rojito. ¿Y qué forma el líquido cefalorraquídeo? Estos son los plexos coroides. Los plexos coroides están en la mayor parte, en los ventrículos laterales. Pero este que es el cuarto ventrículo también tiene plexos coroides. ¿Por dónde sale el líquido cefalorraquídeo? Después de que se produjo en los ventrículos laterales, van a ir al tercer ventrículo, se van por el acueducto de Silvio, que es este acá, hacia el cuarto ventrículo. ¿Cómo sale hacia el resto del parénquima cerebral? Los agujeros de Luschka y Magendie. Listo, entonces ahí está. ¿Y dónde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo? Entonces ya sabemos dónde se produce, pero ¿dónde se reabsorbe? En las vellosidades subaracnoideas. Ahorita las vamos a ver, las vellosidades subaracnoideas, y vamos a ver por qué es importante conocer dónde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. Entonces vean, estas se denominan folias, que son cada una de las partecitas del cerebelo, ¿cierto? Este es el cuarto ventrículo. Miren por acá pasando la arteria basilar. ¿Quién forma la basilar? Las dos vertebrales. ¿Y las vertebrales son rama de quién? De subclavia y carótida. Listo. Este es el cuarto. Acá simplemente el cerebelo, el vérmix, pues no nos vamos a detener mucho con eso. Este es el puente. Mire que por el puente van a salir la gran mayoría de los pares craneales, ¿cierto? Pero ¿qué es importante del puente? Recuerden que el puente está unido a dos estructuras, al cerebro y al cerebelo. Al cerebro se va a unir por esto, que ¿cómo se llaman? Pedúnculos cerebrales. Y al cerebelo se va a unir por estos, que son los pedúnculos cerebelares, que son tres: superior, medio e inferior. El más grande, el medio. Y miren acá el puente, y acá graficaron la decusación. ¿Sí la ven acá como una X? Entonces este sería el puente, este sería la oliva o el bulbo, acá estaría el sitio de decusación, estos serían los pedúnculos cerebrales,
el área de decusación que es esta acá. ¿Listo? Bueno, no tengo que decir nada más de anatomía, esto simplemente es para que ahorita, cuando veamos imágenes, no se confundan con lo que estamos viendo. Esta es la distribución del líquido cefalorraquídeo que ya les dije. Va de los ventrículos laterales al tercer ventrículo por el agujero de Monro, y del tercer ventrículo al cuarto ventrículo por el acueducto de Silvio, y del cuarto ventrículo al resto del parénquima por los agujeros de Lutschki-Mayenny, y se va a distribuir homogéneamente entre las circunvoluciones. ¿Listo? Y acá, a nivel de las vellosidades subaracnoideas, se va a reabsorber. ¿Qué importancia tiene eso? Si usted ocurre un trauma encefalocraniano, la gran mayoría pueden tener una cosa que se llama un hematoma subdural, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa con el hematoma subdural? Que se rompen las venas. Y esas venas hacen que las vellosidades se adosen y el paciente después del trauma puede quedar con hidrocefalia porque deja de reabsorber líquido. ¿Listo? Entonces produce, pero como las vellosidades se adosaron por el trauma, no reabsorbe el líquido y hace una hidrocefalia postraumática. Por eso no es nada raro que un paciente con TEC haga hidrocefalia. Listo, acá tenemos simplemente algunas de las cisternas, que es donde se acumula líquido cefalorraquídeo. Este es muy importante, que es la supracelular, la prepontina. Miren ¿qué es esto acá? Esta es la hipófisis, ¿cierto? ¿Y esto cómo se llama? Este seno. Este es el seno esfenoidal. Este es el seno esfenoidal que está ahí acá al lado de la hipófisis. Por eso es que cuando usted lo van a operar de un adenoma hipofisiario, la cirugía es metérsele por la nariz a través del seno esfenoidal y llegar acá. Eso se llama una cirugía transesfenoidal. La mayoría de las cirugías de hipófisis se hacen a través de la nariz, rompen el esfenoidal y llegan acá, porque es la vía más rápida y menos invasiva. Estas son las vellosidades subaracnoideas. Miren acá. Entonces, el líquido cefalorraquídeo va por acá. La vellosidad se encarga de reabsorberlo y cae acá al seno venoso, ¿cierto? Ya sea el seno sagital superior, seno sagital inferior, ya lo vamos a ver. Pero esta es la vellosidad subaracnoidea. Esto es un aumento de la vellosidad subaracnoidea. Acá estaría el espacio subaracnoideo que tiene el líquido cefalorraquídeo. El líquido entra acá y se va a reabsorber por estos canalículos hacia el seno sagital. ¿Listo? Bueno, eso es como la vascularización. ¿Recuerdan cómo es la vascularización o las ramas que salen del arco aórtico? ¿Cómo se llama esto? Tronco brachiocefálico. Listo, que da origen a esto que es subclavia, y a esta que es carótida. Entonces esta que va por acá, esa es la vertebral. Entonces mire que la primera va a ir acá directamente de la subclavia. Bueno, acá está la carótida común y acá se divide en carótida. La clave acá en el cuello, cuando se ubiquen en las tomografías, porque ustedes en tomografías van a tener una reconstrucción muy parecida a esta, es que acá en el origen la externa es interna y la interna es externa. Entonces esta es la interna y esta es la externa que se va a ir por acá. Listo, es en el origen. Al principio la externa está un poquito más hacia medial, que es esta que hay acá, y mire que ya después se viene por fuera, mientras que la interna es un poquito más lateral y se mete hacia allá. Es importante conocerlo porque cuando usted tiene una lesión es más probable que se le lesione acá por estar más lateral la carótida interna. Bueno, acá simplemente lo mismo. Recuerden que este lado, entonces acá la subclavia y acá la carótida común sí sale directamente desde la aorta. Miren la vertebral acá también sale de la subclavia, los dos lados sale de la subclavia. Miren acá la vertebral, ambos lados. Claro que hay variantes anatómicas y a veces nace desde diferentes orígenes. Este sería como lo común del tronco del arco aórtico, que haya un tronco brachiocefálico, una subclavia, la carótida común del lado izquierdo y subclavia del lado izquierdo, pero hay veces que varía. De hecho, este hallazgo, que se considera lo normal, se encuentra solamente entre un 60 a un 65% de los pacientes. No el 100% de los pacientes tienen el arco aórtico como este. Muchos pueden tener variaciones anatómicas. Bueno, acá vemos la distribución de la carótida externa, ¿cierto? Mire la rama oftálmica, esta rama que llega hasta acá, casi hasta el ojo, a comunicarse con la arteria oftálmica, que es rama de la carótida interna. Todo esto hace parte de la facial. De acá es importante esta, que es una arteria, esta que ven acá, que es una rama terminal de la carótida externa, que se llama la arteria meningea media. ¿Por qué quiero que se la aprendan?
Porque cuando veamos la fisiopatología del hematoma epidural, no el subdural ahorita les dije que era por ruptura de las venas puente, pero el epidural se produce por ruptura de la arteria meningea media, casi siempre. Por eso el epidural, al ser un sangrado arterial, el paciente rápidamente pierde la conciencia, mientras que en el subdural, por ser un sangrado de origen venoso, el paciente puede estar relativamente bien antes de perder la conciencia, es un sangrado más lento. Entonces miren esta rama y es de la carótida externa y es la arteria meningea media. Este es un acercamiento simplemente de la parte de la carótida interna, esta sería la oftálmica, ¿cierto? Y esta es la que se nos va a anastomosar con la arteria facial. Miren la carótida interna cómo sigue a través, miren esta relación que tiene con el trigémino, ¿cierto? Esto acá es a nivel de la región petrosa, entonces esta es en la carótida interna intrapetrosa. Miren acá el sifón carotídeo, se llama sifón porque hace como esta forma en U. ¿Listo? Acá ya entra la parte intracerebral. Miren la relación que tiene el sifón carotídeo con la hipófisis. Por eso es que si usted tiene un aneurisma acá a nivel del sifón carotídeo, el paciente puede manifestarse con alteraciones hipofisiales. Y no solamente eso, sino que si está más acá adentro, por acá viene el quiasma óptico y también se puede manifestar con alteraciones visuales. ¿Listo? Entonces es simplemente por la relación anatómica que tiene la carótida interna, tanto con la hipófisis como con el quiasma óptico. Acá más de lo mismo, simplemente un acercamiento, el sifón carotídeo, la hipófisis, ¿cierto? Y acá estaría el quiasma óptico. Estos son lo que conforma el polígono de Willis. Vamos a ir de atrás para adelante. Entonces, las vertebrales, que son rama de la subclavia, se van a unir y van a conformar la basilar, ¿cierto? La basilar va a dar dos ramitas que son muy importantes, que son para el cerebelo. Una se llama la arteria cerebelosa posterior-inferior y la arteria cerebelosa anterior-inferior, los que denominan la pica y la aica. ¿Listo? Arteria cerebelosa posterior-inferior o pica y arteria cerebelosa anterior-inferior o aica. Eso porque tiene importancia anatómica. Todo en radiología tiene una correlación. Si a usted se le infarta el cerebelo, usted ya sabe que la arteria que tiene que ir a buscar es o la aica o la pica o la basilar. Usted no tiene por qué ir a buscar la arteria carótida interna, que no tiene nada que ver en esa circulación. Entonces, cada que yo les diga durante este semestre circulación posterior, yo estoy haciendo referencias a la basilar y a sus ramas, cerebelosa anteroinferior y posteroinferior. Esta sería la aica y la pica no la grafiqué acá. La basilar, entonces, da la aica, la pica que estaría acá más abajo, y se bifurca o termina en la cerebral posterior. Entonces, la cerebral posterior es rama de ¿quién? De la basilar. Y hace parte de la circulación posterior. ¿Listo? Esta arteria cerebral posterior se va a comunicar con la circulación anterior por medio de esto que se llama la comunicante posterior. ¿Listo? Esto acá ya es rama de la carótida interna. Entonces viene la carótida interna y la carótida interna da dos ramas del polígono de Willis. La primera rama, que es la más importante, que es la cerebral media, ¿cierto? Y la segunda rama, que ya son ramas terminales de la carótida interna, que es la cerebral anterior. ¿Listo? Acá están. Esta es cerebral media, esta es cerebral anterior y esta sería la cerebral media. Por acá, lo que pasa es que acá me amputaron la carótida interna. La carótida interna viene por acá y se bifurca en la cerebral media, que es el principal vaso, que sigue hacia acá, y la cerebral anterior. Y las dos cerebrales anteriores tienen su propia comunicación, que bien se ha dicho de una vez, es la variante anatómica más frecuente del polígono de Willis, que es la falta de comunicante anterior. Listo, la comunicante anterior estaría acá, entre la cerebral anterior y cerebral anterior. Nos vamos a devolver. Listo. Acá estaría. Esta es la posición normal. Sería la basilar. La basilar termina en forma de cerebral posterior, de lado y lado, ¿cierto? Cada cerebral posterior se comunica con la cerebral media a través de la comunicante posterior. La arteria carótida interna termina en forma de cerebral media y en forma de cerebral anterior, y la cerebral anterior se comunica con la otro lado por la comunicante anterior.
Ya dijimos, la variante anatómica más frecuente del polígono de Willis es la hipoplasia o agenesia, que no se forme la comunicante anterior. ¿Eso qué implicaciones tiene? Muchas, porque es que si a usted le da un infarto de la cerebral media y usted no tiene comunicante anterior, usted no le va a llegar circulación por este lado que le supla, ¿cierto? Muchas veces cuando usted tiene un infarto a este lado, la comunicante anterior le permite que desde el otro lado le llegue circulación al ese hemisferio. Entonces, esa variante anatómica es importante identificarla. Miren acá el polígono de Willis en su posición anatómica. Esta sería la arteria cerebelosa posterior inferior, esta que da acá, perdón. Esta sería la aica, esta sería la basilar, estas serían las vertebrales, estas dos que hay acá, esta sería la espinal, que se devuelve desde la basilar hacia atrás. Acá estaría la cerebral posterior, la comunicante posterior, esta sería la carótida interna, ya acá sería cerebral media, comunicante anterior, cerebral anterior, comunicante anterior. Miren la relación que tiene el polígono de Willis con el quiasma óptico, con la cintilla olfatoria y con la hipófisis. Por eso, lo mismo que decíamos ahorita, cualquier aneurisma a este nivel nos va a dar alteración del quiasma óptico y de la hipófisis. Es simplemente lo mismo. Acá vemos un corte sagital donde tenemos el cuerpo calloso, pero vean esta relación. Acá viene la basilar, ¿cierto? La basilar va a dar la cerebral posterior. Miren esto, acá lo seccionaron, pero esta es la cerebral anterior. ¿Se acuerdan que yo les dije que este era el giro del cíngulo? ¿Listo? Es muy importante la cerebral anterior porque mire que por ahí va. Ella acá se bifurca y da dos ramas, una la rama del cíngulo y la calloso marginal. Eso no tiene importancia. Lo importante es que sepan que mire que la cerebral anterior les va a dar toda esta irrigación de la parte frontal. Cerebral anterior. Vamos a mirar acá. Estos ya son los senos. Seno sagital, el seno longitudinal superior, el seno longitudinal inferior, ¿cierto? Acá ya confluyen los senos, que eso les llama el opercular de erófilo, ¿cierto? Ya llega el seno sagital, el seno lateral y ya va a salir a través de la yugular. De eso no me voy a detener mucho, es simplemente para que vean la circulación venosa que va hacia la opercular, o la confluencia de los senos, que es esto, ¿cierto? Seno transverso, y acá estaría el seno sagital y la yugular. Seno longitudinal superior, ¿cierto? Acá la confluencia torcular de erófilo, este se llama el seno recto, ¿cierto? Y ya acá no nos graficaron los demás. Esta sería la yugular. Bueno, ya la yugular interna. Esto es un recorderis cortico, listo. Yo sé que parece mucha, pero es que yo no puedo resumir anatomía, simplemente para que cuando entráramos, yo podría haber entrado de una vez a lo de radiología y haberme ahorrado toda la anatomía, pero es que se me empiezan a perder cuando les empiece a hablar de cualquier otra estructura anatómica. Entonces es muy rápido porque se supone que ya vieron anatomía en neuroanatomía, pero a la vez pues nos va a ayudar para no arrancar de cero. Ya esto no es tan complejo pues como volver a repasar, pero les recomiendo que le pongan cuidado a la neuroanatomía porque si no, no vamos a comprender muchas cosas. Bueno, cuando usted se va a enfrentar a hacer el estudio del sistema nervioso central desde el punto de vista de tomografía, usted puede mandar dos tipos de estudios. Usted puede mandar una tomografía de cráneo simple o puede mandar una tomografía de cráneo contrastada. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Básicamente el contraste intravenoso que se da en este paciente. En la tomografía de cráneo contrastado lo que hacemos es que le ponemos más o menos 100 centímetros intravenosos, aunque eso ha disminuido. Hoy en día con los tomógrafos multidetectores podemos poner menos contraste porque como hace el barrido rápido no se requiere mucho medio de contraste. Podemos bajar a cifras hasta de 60, 70 centímetros cúbicos de medio de contraste. ¿Qué permite el medio de contraste? Ver vasos, ¿cierto? Y lo otro que permite el medio de contraste es que cualquier estructura que esté vascularizada va a captar medio de contraste, o sea, va a tener más medio de contraste. Entonces, ¿qué ventaja tiene la tomografía de cráneo contrastada? Que le permite ver aneurismas, ¿cierto? Porque los aneurismas solo van a ver si se contrasta. Y le permite ver, por ejemplo, infecciones o neoplasias, que suelen ser lesiones vascularizadas que captan más medio de contraste. La tomografía de cráneo simple tiene otro tipo de utilidades y es
que básicamente es el enfoque inicial de todo paciente traumatizado. ¿Por qué? Porque la sangre se ve blanca. Cuando usted tiene un traumatismo agudo y tiene sangre dentro del cerebro, se ve blanca. Si usted le metiera medio de contraste, usted no podría saber si lo que está viendo es medio de contraste o sangre. Por eso es que la tomografía de cráneo simple es el gol estándar para valorar el trauma encefalocraneano. Lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo se hacen los cortes en la tomografía? Mire, se empiezan a hacer cortes desde acá, desde la base del cráneo. Se van haciendo cortes de 5 milímetros o menos hasta la convexidad. La convexidad es esto de acá. Entonces va cortes desde la base del cráneo hasta la convexidad y se van haciendo cortes axiales. Estos son los estudios que usted puede pedir por tomografía del sistema nervioso central. Primero es tomografía simple y contrastada, que acabamos de hablar de ella. El segundo es una tomografía contrastada, pero que a usted le hacen reconstrucción tridimensional de los vasos. Y eso le cambiaron el nombre, le pusieron angiotomografía cerebral. Entonces, si usted ya quiere reconstrucción tridimensional, lo tiene que pedir como una angiotomografía cerebral. Si no, en la tomografía contrastada se le puede ver, pero no le van a aislar ese dato. ¿Listo? Y la tomografía por perfusión es un estudio que se había venido haciendo en base a una de las grandes debilidades que tiene la tomografía de cráneo. ¿Cuál es la principal debilidad de la tomografía de cráneo? El infarto cerebral. El infarto cerebral, en la primera hora, la tomografía no es capaz de verlo. Entonces, como tiene esa dificultad, diferente a la resonancia, es que sí es capaz de verlo. Debido a esa dificultad, se inventaron una técnica que se llama tomografía por perfusión, en la cual, en vez de hacer avanzar el tomógrafo para hacer todo el corte del cráneo, el tomógrafo se queda en un solo sitio haciendo el mismo corte y permite analizar el flujo sanguíneo que está llegando hasta el cerebro para saber si está disminuido o aumentado. ¿Listo? Esa técnica es poco socorrida hoy en día porque se prefiere la resonancia magnética en la primera hora. ¿Listo? Después de la primera hora, la tomografía es muy buen examen. ¿Cuáles son las indicaciones de tomografía simple de cráneo? Son estas. La enfermedad cerebrovascular. En el contexto de una enfermedad cerebrovascular, recuerden, y esto lo van a ver en neurología, no se asusten, recuerden que yo les voy a hablar de muchas patologías que ustedes de pronto no han oído hablar, pero que yo se las voy a empezar a meter. La enfermedad cerebrovascular se divide en dos: enfermedad cerebrovascular hemorrágica y enfermedad cerebrovascular isquémica. ¿Qué es eso? Es cualquier ruptura o cualquier evento vascular dentro del cerebro, ya sea que se rompa un vaso por un aneurisma o por un trauma, que sería un evento cerebrovascular hemorrágico, o ya sea porque se forme un trombo o se estenose la arteria por cualquier otra causa, que sería un evento cerebrovascular isquémico. El evento cerebrovascular isquémico es mucho más frecuente, es el 80% de los eventos cerebrovasculares, solo un 20% son hemorrágicos, pero los hemorrágicos, si usted le pone medio de contraste, el paciente se lo va a tirar. Por eso, si a usted le llega un paciente con ¿cómo se sospecha el SB? El paciente que tiene o alteración de la conciencia o paresia de alguno de los miembros, que viene con una hemiparesia del lado derecho, entonces ya creemos que tiene un SB. Por eso, en el SB lo primero que hay que hacer es una tomografía simple, porque si usted de una le metiera contraste, usted al principio no puede saber si eso es hemorrágico o isquémico y podría matar al paciente. Entonces lo primero que hacemos nosotros con un paciente en SB es hacerle una tomografía simple. Si vemos que es hemorrágico, hasta ahí llega el examen, y si vemos que es isquémico, le metemos medio de contraste. Pero tengan en cuenta por qué no se le pone al SB, porque como la mayoría son isquémicos, pues la mayoría van a... Y fuera de eso, si es hemorrágico, el medio de contraste puede extravasarse y producir complicaciones. Esa misma explicación es para el TEC, trauma encefalocraneano. Si usted tiene un trauma, se le rompió algún vaso, y si usted le pone medio de contraste, se va a extraluminizar. Por eso en nuestros pacientes lo que preferimos es un TAC de cráneo simple, sin contraste. Esto es una punto clave a la hora de los exámenes. Todo lo que yo les pregunte o les diga que es una infección o neoplasia, siempre lo van a poner como tomografía simple y contrastada, no tomografía simple. ¿Por qué simple y contrastada? Porque usted lo que requiere en un tumor o en una neoplasia es que le realce el contraste. Si usted solo la pide simple, usted no va a saber si eso es una neoplasia o no. ¿Listo? Por eso es que usted puede pedir una tomografía simple si es un control de hidrocefalia, pero no es por origen tumoral, porque si es tumoral tiene que ser simple y contrastada.
Si hay sospecha de atrofia, aunque para la atrofia es mucho mejor la resonancia, lo mismo que para la demencia. Entonces, si usted me pregunta a mí, demencia o atrofia, lo ideal es una resonancia, pero si le vas a hacer una tomografía, lo ideal es hacerla simple, porque la tomografía contrastada no le va a aportar datos y sí le va a poner el riesgo de tenerle que meter contraste al paciente. Sospecha de un hematoma subdural crónico también requiere que sea simple, y ya la hemorragia subaracnoidea, que la vamos a ver después. Todo esto no se preocupen, esto es solamente la introducción, todo esto lo vamos a ir viendo paso a paso en todas las clases, entonces no se estresen, simplemente les doy un abrebocas de todo. Indicaciones de TAC de cráneo simple y contrastado. Los tumores, ya les dije, todo lo que diga tumor o infección siempre es simple y contrastado. Sospecha de malformación vascular. ¿Qué es una malformación vascular? Una comunicación anómala entre los vasos cerebrales. Ejemplo, puede ser una malformación arteriovenosa, ¿cierto? Que es frecuente, no es raro. De hecho, la malformación arteriovenosa es la principal causa de sangrado en los niños. Si un niño le hace un SB hemorrágico, lo que usted primero debe pensar es que tiene una malformación arteriovenosa, una malformación vascular. Pero hay otras malformaciones vasculares. Un aneurisma es una malformación vascular y requiere medio de contraste para usted poderlo ver. Si sospecha una trombosis venosa de los senos, todo lo que diga neuroinfección, todo tiene que llevar contraste. La epilepsia, pero tardía. ¿Por qué la epilepsia tardía? La epilepsia temprana, de una vez que el niño que empezó a convulsionar y que desde los 4 años convulsiona, ese niño se favorece más de un enfoque con resonancia magnética. ¿Listo? Porque la resonancia permite detectar más fácil los focos epileptógenos. Pero un adulto que toda la vida ha estado normal y a los 35 años empieza a convulsionar, eso tiene que tener una causa de base, porque los epilépticos generalmente debutan en la niñez. El adulto que empieza a convulsionar o tiene una neuroinfección, o tiene un aneurisma, o tiene una neoplasia. Por eso, como es una neuroinfección, un aneurisma, una neoplasia, las posibilidades más grandes, tiene que hacerse una tomografía contrastada. ¿Listo? Entonces no vayan a caer cuando se les pregunte, niño con convulsiones, ¿cuál es el examen ideal? Resonancia. Adulto de 37 años que empieza a convulsionar de nuevo, ¿cuál es el examen ideal? Tomografía simple y contrastada. ¿Listo? Cefalea sin hallazgos neurológicos también requiere a veces tomografía contrastada, aunque la cefalea en sí no requiere un TAC, sino es con signos que van a ver en neurología que se llaman signos banderas, que son, o banderas rojas también las llaman. Lo importante de esos signos es que le dicen a uno que probablemente hay mayor riesgo de alguna deformidad intracerebral. Por ejemplo, que tenga una focalización, que el paciente no mueva una mano, que el paciente haya perdido la visión. Pero la cefalea solita, sin ninguna alteración neurológica, casi nunca hay que hacerle estudio. Una preguntita, ¿es un neurisma? ¿Hay algún factor que predisponga que se reviente más rápido? Sí, más que la hipertensión, la aterosclerosis. La aterosclerosis produce una fragilidad capilar que hace que con cualquier aumento de la presión arterial se rompa, porque hay pacientes que tienen aneurismas y cifras tensionales elevadas y no se les rompe. Se ha visto que entonces, obviamente uno solito no, casi siempre confluyen los dos, la aterosclerosis y el aneurisma, pero por lo general el aneurisma es congénito. Es raro ver un aneurisma que se produzca porque se le subió la presión al paciente y la tenga tan elevada que terminó haciendo un aneurisma, no. Casi siempre los aneurismas son congénitos, después viene la aterosclerosis, debilita la pared y se rompe. Sí. Sí, por eso es que en las prepagadas no puede prescribir un aneurisma, porque eso es congénito. Usted no le pueden decir que eso es secundario a una enfermedad, que hay veces que dicen, no, es que eso es por la hipertensión y no le pagamos porque ya usted tenía una prescripción de que si era alguna complicación de la hipertensión no se le pagaba, no. La mayoría de aneurismas son congénitos, lo que pasa es que obviamente se debilitan ahí. Pues en la aneurisma siempre hay unos signos como prodromas, o eso es de uno. De una vez, el aneurisma no duele. Listo, saquémonos esa idea de la cabeza. Los aneurismas no duelen. Que se rompió y lo más probable es que sea un aneurisma. No. Lo más probable, si usted tiene el dolor en orden de frecuencia, sobre todo en las mujeres, es que tenga o una complicación de los senos paranasales, o una alteración de los oídos, o una migraña.
Eso es lo más frecuente de la cefalea en las mujeres. Un porcentaje menor va a tener un aneurisma roto que se va a manifestar con una hemorragia subaracnoidea, pero por lo general la hemorragia subaracnoidea produce un dolor de cabeza, una cefalea que es característica, que es el de inicio súbito y es el dolor más severo de su vida, ¿cierto? Que aumenta en intensidad y no disminuye. Una migraña es muy severa, pero produce periodos en los que disminuye y vuelve y aumenta. El dolor de un aneurisma roto es severo, ¿cierto? Y es de inicio súbito, no empieza de a poquito, no. El paciente estaba bien y al siguiente segundo empezó con el dolor de cabeza de una intensidad muy grande. Los aneurismas de ojo, ¿cuál es la causa más frecuente? Los pocos que hay, imagino. Sí, son congénitos. La causa más frecuente de un aneurisma es congénito. La causa más frecuente de ruptura de un aneurisma es una aterosclerosis sobreagregada. ¿Listo? Pero eso es congénito. Ojo que congénito no quiere decir que sea genético, porque de hecho las enfermedades genéticas que se asocian a aneurismas no son muchas. Entre unas, la que más deben llevar ahí como relacionada es la enfermedad poliquística renal. La enfermedad poliquística renal se asocia a aneurismas cerebrales y por eso a ellos se les recomienda hacer una resonancia de control, así no tengan síntomas para detectarlos. ¿Un trauma en el canal del parto puede ser predisponente de aneurisma? No tiene relación. No tiene relación trauma en el canal del parto con eso. Esta es una tomografía de cráneo simple, esta es una tomografía de cráneo contrastada. La próxima clase les voy a dar las técnicas para que empezamos a analizar la tomografía de cráneo. Pero, de antemano, ¿cómo se evalúa una tomografía de cráneo? La primera hallazgo es trace una línea, que la vamos a llamar la línea media. Y trate de mirar las cosas en espejo. Por lo tanto, lo que hay a un lado tiene que estar al otro. Y al revés, ¿cierto? Si hay algo que le sobra a un lado y que no está al otro, eso es patológico. Listo, vamos a hacer el ejercicio en esta tomografía que les llama la atención. Este círculo, ¿listo? Este ángulo se llama, este es el cerebelo, que es este de acá, y esto acá se llama el ángulo pontocerebeloso, que divide la región supratentorial de la infratentorial. Esto es un tumor que captó con el medio de contraste. El tumor más frecuente del ángulo pontocerebeloso es un neurinoma, ¿cierto? Un schwannoma del acústico, que es lo mismo, que es esto que hay acá. Al paciente se le puede manifestar con alteraciones auditivas o con dolor de cabeza, aunque no es tan frecuente. Pero mire, si yo no le pusiera el contraste, perfectamente acá lo hubiera pasado por alto. Por eso es que ante neoplasia, infección, siempre tenemos que hacer simple y contrastada. ¿Listo? No hacemos solo la contrastada porque también perderíamos el análisis simple para saber cuánto realza, que eso también nos da una idea de la vascularización del tumor. Esta región acá que ven como una cruz se llama la región supracelar. ¿Por qué se llama así? Porque está encima de la silla turca. ¿Por qué es importante la región supracelar y que la aprendamos a identificar desde ya? Porque ahí está el polígono de Willis. La región supracelar ustedes la van a aprender a identificar porque forma como esta estrellita, mírenla acá. Entonces esta viene siendo la cerebral posterior, acá estaría la comunicante, esta sería la cerebral media, y esto que alcanzan a ver acá algo es la cerebral anterior. Cerebral media, cerebral posterior, la comunicante no se ve bien, y esta es la anterior. Entonces mire que en este corte es donde usted va a valorar el polígono de Willis. Ya saben, cerebral posterior, cerebral media, cerebral anterior. Las comunicantes no son tan fáciles de ver. ¿Cómo las ve uno? Con las reconstrucciones tridimensionales, haciendo el angiotac. Cuando las mujeres generalmente se expresan que la consulta que sienten picadas en la cabeza, no, lo que le dije ahorita, el aneurisma casi nunca duele. Si el aneurisma duele es porque rompió y se va a manifestar con un dolor típico de hemorragia subaracnoidea. Yo no digo que no duela, hay mujeres que dicen que les duele la cabeza y le hacen la tomografía y tenían un aneurisma no roto, pero casi nunca suele ser el aneurisma el origen del dolor, sino cualquier otra causa, y lleva ese diagnóstico. ¿Listo? Porque es que ya se ha visto en los estudios que si ponían a pacientes que decían que les dolía mucho y les hacían tomografía, y 90% no tenían aneurisma, un 10% que es la incidencia normal tenían el aneurisma. ¿Y cuál es la región de la cara como la que dolería para un hogar? No, es inespecífica. Es más la intensidad y el origen del dolor que el sitio. Sí ayuda que el dolor más hacia la región frontal, ¿cierto? O el dolor que es hacia la región temporal es muy típico de migraña. Entonces, el dolor que está focalizado acá o en los temporales no es un aneurisma.
Puede serlo, pero lo más frecuente es que no sea. Pero en realidad el aneurisma puede doler en cualquier lado. Creo que en la tomografía podría haber una adenoma hipófisis. Claro, se puede ver. Si es lo suficientemente grande, se ve. No en este corte que no es tan bonito, pero usted pone un corte sagital y usted va a ver la hipófisis ahí saliendo. Resonancia magnética, esto es cortico, ya vamos terminando lo de hoy, simplemente para que veamos algo de lo que vamos viendo en las próximas clases. Nos sirve la gran ventaja que tiene la resonancia magnética sobre la tomografía es la siguiente. Mientras que usted para poder ver los vasos sanguíneos en la tomografía requiere meter medio de contraste, para usted ver los vasos sanguíneos en una resonancia no necesita poner medio de contraste, porque usted puede jugar con la intensidad de la señal de los vasos y verlos. Por lo tanto, usted puede hacer reconstrucciones tridimensionales en una resonancia sin ni siquiera tener que meter medio de contraste y ver el polígono de Willis. Esas secuencias se llaman angioresonancia o resonancia en tiempo de vuelo. Obviamente, en tiempo de vuelo, eso ya después lo vamos a ver. Obviamente, si usted le mete medio de contraste a la resonancia, el vaso va a quedar mucho más nítido. ¿Listo? Entonces lo ideal es que si usted quiere estudiar un aneurisma, usted haga una resonancia contrastada. Pero si usted lo que quiere descartar es un evento cerebrovascular, usted puede hacer una angioresonancia en tiempo de vuelo, sin contraste, porque es más rápida. Mientras que la contrastada se demora 1 hora haciendo el examen, una angioresonancia en tiempo de vuelo la puedes hacer en 25 minutos. Entonces el paciente críticamente enfermo hay que hacerle sin contraste. Pero si ya es un paciente, que es que en mi familia sufrimos de aneurisma y usted quiere mejorar la sensibilidad de la resonancia, pues se lo haces contrastada. El medio de contraste de la resonancia, ¿alguien sabe cuál es? El gadolinio. Listo, tengan esa nota, porque es diferente al yodado que utilizamos para el TAC. No tiene nada que ver, el tecnesio es para la medicina nuclear. La difusión, la perfusión son técnicas que vamos a ver después, que son parecidas a las de la resonancia. La tractografía es excelente, es poder dibujar por resonancia todos los haces, el haz corticoespinal, todos. ¿Qué ventaja tiene dibujar todos los haces de los axones? Que si usted tiene un tumor, usted antes de la cirugía puede saber si hay riesgo de que al paciente se le vaya a tocar, por ejemplo, el tracto corticoespinal y quedar con hemiparesia. Y el paciente puede saberlo antes de la cirugía y decidirlo. Listo, ya vamos a ver una foto. La espectroscopía es lo que llaman la biopsia por resonancia, porque permite definir si una lesión es tumoral o no, solo midiéndole algunas estructuras, que lo vamos a ver después. Indicaciones de resonancia. Esto, otro axioma, así como se los dije ahorita. Si usted me dice a mí, ¿cuál es una indicación de resonancia? Yo le digo todas. No hay una que no sea indicación de resonancia. Eso me lleva a decirles, y que les quede este concepto, en sistema nervioso central no hay nada mejor que la resonancia. Ojo, que no sirve para todo. ¿Para quién no sirve? Para el paciente críticamente enfermo. Entonces el paciente con TEC o que esté en una unidad de cuidados intensivos no lo podemos meter a un resonador. Pero salvando esas excepciones, siempre la resonancia va a ser mejor que la tomografía, incluso en el evento cerebrovascular. ¿Listo? Entonces, obviamente si el paciente está críticamente enfermo o es alérgico al gadolinio o está en una UCI, ahí no va a ser bueno resonancia. Pero de resto, para infecciones es mejor resonancia, para epilepsia es mejor resonancia, para tumores es mejor resonancia, para leucoencefalopatías mejor, para epilepsia mejor. Cualquier cosa en sistema nervioso, desde que no sea un paciente críticamente enfermo, va a ser mejor la resonancia. Entonces vea que si yo les pregunto indicaciones de resonancia, pueden irse con todas, no me vayan a poner TEC, ¿cierto? La resonancia, ya vamos terminando hoy. Esto lo vamos a aprender después cuando veamos algo de ello. Las dos secuencias que es T1 y T2, que ya habíamos hablado algo de ellas, ¿cierto? T1 que ve el líquido cefalorraquídeo negro, el T2 lo ve blanco. El FLAIR, que es una técnica de resonancia que le permite detectar a uno sangrado. Entonces es muy cómodo porque es que el FLAIR, todo lo que se vea blanco en negro es sangrado. Entonces vos no tenés que ponerte a matar los ojos, no, nada. Donde esté negro, es sangrado, listo. Y la T1 contrastada, que es para cuando queramos valorar neoplasias o infecciones. Acá unas imágenes, este sería un ¿qué? No, el líquido cefalorraquídeo es lo que está entre las circunvoluciones, es blanco, por lo tanto es un T2. Acá el líquido cefalorraquídeo entre las circunvoluciones es negro y dentro de los ventrículos, o sea que esto es un T1, T2 y T1.
Esta sería una tomografía, una resonancia simple en la que se ve una hipointensidad acá a nivel del puente y miren cómo realza con el contraste, ¿cierto? Este paciente tenía un tumor ahí a nivel del puente. ¿Qué técnica es esta? T1 o T2. Este es un T2, listo. Acá se ven las alteraciones, por ejemplo, este paciente sí tiene hipodensidades acá por infartos antiguos y este paciente, esto es un flare. Perdón, yo ahorita les dije que se veía negro, eso. Me equivoqué, en el flare lo que se ve blanco es el sangrado. Este paciente tiene acá en el flare las hiperintensidades que sugieren hemorragia. En el flare lo que se ve blanco es sangrado. Esto es un infarto antiguo del sistema. Se ven negritos, pero depende de la secuencia. Yo sé que es antiguo porque ya tiene alteraciones en el grosor del parénquima. Listo, y no tiene edema. Eso se ve diferente. Usted ve el escoles y ve también el realce del medio de contraste. Eso lo vamos a ver también adelante cuando veamos neuroinfecciones. El T2 se ve el líquido cefalorraquídeo blanco. Véalo acá. Líquido cefalorraquídeo blanco. T1 contrastado es para cuando usted requiere o infecciones o tumores, igualito que la tomografía contrastada. Usted requiere el contraste para poder saber qué estructuras captan. En este caso, mire este tumor que en la resonancia simple no se veía, con el contraste se le vio el tumor. Estas son las angioresonancias que lo llamamos en tiempo de vuelo. Esto lo vemos en 3D, esto lo podemos mover de arriba, abajo, izquierda, derecha. Y miren acá cómo se ve el polígono de Willis, ¿sí? Entonces acá ya estaría la comunicante, esta sería la cerebral posterior. Esto hace parte de cerebral posterior, acá estaría la cerebral media, cerebral anterior y acá a veces ve la comunicante. Esta otra secuencia se llama el B1000 y el ADC. Esas secuencias sirven para identificar isquemia. Al igual que en la resonancia les dije ahorita que el FLAIR le permite detectar a uno hemorragia, esta secuencia lo que le permite a uno detectar es isquemia. ¿Listo? ¿Qué ventajas tiene? Se llama B1000 y ADC, ustedes siempre las van a ver juntas. ¿Cómo las reconocen? Porque parece un Atari 2600 o algo cuadriculado, algo que no se ve. ¿Listo? Mire que no tiene la misma resolución y siempre van juntas. Cuando usted dice que una resonancia restringe la difusión cuando en el B1000 es blanco y en el ADC es negro. Cuando usted una resonancia le restringe la difusión, quiere decir que esto que está viendo ahí es una isquemia. ¿Listo? Un infarto. Entonces mire que usted teniendo estas dos secuencias no se tiene que poner a mirar dónde se infartó, no, usted ve dónde es blanco y si en el otro lado está negro se infartó esta área y listo, no necesita nada más. Se llama el B1000 y ADC, son dos secuencias B1000, B con B grande y ADC, B1000 y ADC. Esta es la tractografía, donde se ven todos los haces corticoespinales. Si usted tiene un tumor acá, usted le puede decir al paciente que se le van a llevar una de esos que va a quedar hemipléjico antes, pero él ya define si quiere que quede con el tumor o con la hemiplegia. Esta es resonancia magnética fetal que se puede hacer. Recuerde que la resonancia magnética no tiene radiación ionizante, por lo tanto es segura en el embarazo. Esto es inútero, donde ya se ve el cerebrito formándose, todavía está un poquito liso. Este es el septum, los ventrículos laterales. Acá vemos otra resonancia fetal. Esto es simplemente para recordar y para que comparemos cómo es la anatomía radiológica de una tomografía a una resonancia. Obviamente la resonancia nos va a dar más resolución. ¿Qué secuencia es esta? Eso es un T2, el líquido cefalorraquídeo es blanco y esto es una tomografía simple. Miren acá los ventrículos laterales, esto que ven acá blanco son los plexos coroides, listo, que acá se ven más bonitos. Es normal que los plexos coroides los encuentren calcificados, listo, ellos se calcifican después de los 6 años, lo mismo que la pineal. La pineal calcificada antes de los 6 años le debía hacer sospechar a usted un tumor, después de los 6 años es un hallazgo normal. Miren acá los ventrículos laterales, miren que acá se insinúa el putamen y yo acá no sé si esto es, acá debería estar el globus pallidus, el caudado, acá debería estar el globus pallidus y el putamen, lo que llamamos núcleo lenticular, pero miren que acá sí se alcanza a ver un poquito mejor, la resolución de la resonancia es un poquito mejor. Y esta es la cápsula interna, que va por acá, un corte más inferior.
Este es el corte más inferior. Simplemente acá ya están los pedúnculos cerebrales. Esto se vendría siendo el puente. Acá ya estaría el puente propiamente dicho. Miren acá los pedúnculos cerebelares, que son estos chiquitos. Estos son los inferiores. Este es el cerebelo. Acá se ve mucho mejor, en mayor resolución. Miren los globos oculares que están llenos de humor acuoso. El humor acuoso es un líquido, y si el líquido se ve blanco, ¿este es un qué? P2. Miren que no solamente el líquido cefalorraquídeo, sino cualquier cosa que tenga líquido le sirve para definir qué tipo de secuencia es. Acá los globos oculares, ya acá se ve el cristalino. El corte sagital, acá se ve todo el cerebelo, ¿cierto? El cuerpo calloso, mire que incluso se ven las arterias, la cerebral anterior, igualito que las veíamos en el dibujo. Mire que la resonancia da mayor resolución. Mucho más de esto, cortes enteros en coronal. Miren acá ya la cerebral media, ¿sí? Acá la basilar, miren la que bonita. La basilar dando la cerebral posterior. Bueno, no les voy a decir nada más de esto. Miren acá la diferencia con la tomografía.